¿Cómo les ha ido esta semana al seguir nuestra serie de devocionales en casa? Especialmente esta semana que transcurrió cuando estábamos profundizando un poco en el libro de Nahum. Eh, yo quisiera animar a que, no sé cuántos de ustedes siguen los devocionales en casa, pero si tú eres de aquellos que no siguen ningún devocional en casa, yo quisiera animarte a que por lo menos hagas un esfuerzo de escuchar el primer devocional de la semana. Porque nuestro objetivo en esta serie de predicaciones es que podamos tener un panorama más, digamos, claro y que nos ayude a entender la historia, lo que se nos narra y se nos cuenta en la Escritura y cómo esa historia tiene que ver o está conectada con nosotros. Y lo digo porque el primer día de la semana tenemos como una introducción a cada libro de la Biblia. Así que a mí por lo menos les digo la verdad, me ha sido de mucho provecho y de tanta bendición tener como ese marco general que nos ayuda a entender de qué se trata más el mensaje y lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Y esta semana estuvimos ahí en el libro de Nahum, que el libro de Nahum, digamos, para algunos no es tan fácil de leer. Nosotros venimos de haber leído, estudiado y escuchado una predicación en el libro de Jonás. ¿Recuerdan? Nahum es la segunda parte, digamos, de la historia de una ciudad que no es Israel, y eso hace particular a estos libros, sino que es la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio. Entonces, aquí estamos como completando este mensaje que Dios, o el trato que Dios tuvo con una nación y con un imperio en particular. Y debemos notar lo siguiente: mientras en Jonás, tú y yo apreciamos ahí claramente en Jonás la misericordia de Dios, ¿verdad?, sobre esta ciudad. También ahora en Nahum vamos a encontrar cómo es que 100 años después vamos a ver también ahora la ira desatada de Dios sobre Nínive. Entonces tenemos Jonás, la misericordia de Dios, y en Nahum tenemos la ira de Dios, ¿verdad? Y es que nosotros tenemos que pensar y apreciar nuestra necesidad de ver estos libros juntos, porque nos dan una comprensión mejor del carácter de nuestro Dios, de quién es nuestro Dios. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo diría que generalmente a nosotros nos gusta más ciertos atributos del Señor, ¿no le parece? Por ejemplo, quisiéramos quedarnos solamente en Jonás, ¿cierto? Quisiéramos quedarnos ahí solamente en Jonás, viendo la misericordia del Señor, viendo el perdón de Dios. Hay otros atributos de Dios que nos gustan, como su paciencia, como la gracia, acciones de Dios. Pero yo te pregunto, ¿cómo te va con la ira de Dios? ¿Cómo recibimos afirmaciones, como ya leeremos en Nahum, que dicen el Señor es vengador? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo te llega eso a ti? ¿Te aturde un poquito la idea? ¿Cierto? Yo creo que nos sacude en cierto sentido. Pero saben que mientras yo estudiaba Nahum, pensaba que es tan bueno, tan provechoso, tan saludable y equilibrado que tú y yo pasemos por todo el consejo de la Escritura, porque eso hace que nuestra percepción de Dios no sea parcial, no sea acomodada a lo que queremos. Hay ciertos pasajes que más nos gusta ir y que queremos encontrar ahí más, aferrarnos más. Hay otros que no nos gusta tanto. Así que nos cae muy bien tener una dieta balanceada, ¿verdad? Y no caer en el error de hacernos de Dios una imagen a lo que yo quiero, sino más bien someternos a la Escritura y dejar que la Escritura nos presente al Dios verdadero. Amén. Bueno, con eso, por favor, abran sus Biblias entonces en el libro de Nahum.
capítulo 1 y vamos a leer verso del 1 al 8. Nahum capítulo 1, verso del 1 al 8. A propósito, yo creo que Jonás hubiese querido vivir en la época de Nahum, ¿cierto? Él hubiera sido deseado con todo su corazón haber sido Nahum y no Jonás. Pero bueno, el Señor a cada quien le da lo que necesita. Nahum capítulo 1, verso del 1 al 8. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Pongámonos en pie, queridos, si damos reverencia a la palabra del Señor. Nahum capítulo 1, verso del 1 al 8, dice así su palabra. Oráculo sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcós. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende al mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Languidecen Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante él, y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian, pero con inundación desbordante pondrá fin a su lugar y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Oremos, Señor. Queremos agradecerte esta mañana por exponernos al consejo de tu palabra. Padre, nosotros necesitamos refugiarnos en tu carácter, en tus atributos. Y para eso necesitamos conocerlos mejor y conocerte a ti. Hoy, cuando leemos y nos acercamos a un libro como el de Nahum, que quizá puede sonar un poco disruptivo en nuestra mente, pedimos, Señor, que nos des la capacidad, Señor, y la sensibilidad para someternos a tu palabra. Señor, que tú traigas consuelo para nosotros a través de este pasaje, a través de tu palabra. Tú sabes nuestras realidades y necesidades, y hoy queremos ver cómo es que esos atributos tuyos traen consuelo para nuestras vidas. Permítenos conocerte hoy un poco mejor y que eso nos haga caer rendidos en adoración ante ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Como les mencioné, este libro es un libro que está dirigido no al pueblo de Israel. Es un libro que está dirigido y que el profeta está hablando de parte del Señor una vez más a una nación fuera, extranjera, que es Nínive, este gran imperio de Asiria, que ya hablaremos un poco más sobre eso, pero que debemos decir que Israel sí es el público implícito en el discurso de Nahum. Es como cuando una madre o un padre corrige a un hijo, que tiene más hijos, corrige a un hijo fuerte para que los demás escuchen. Y quiere advertir a los otros o quiere darle un mensaje también, mientras disciplina a quiere mandar o enviar un mensaje a los demás. Y si es que Dios quiere que Israel escuche lo que Él está diciendo a Nínive a través del profeta Nahum.
porque la esperanza del pueblo viene a través de estas palabras. Y tenemos que decir entonces que también esa misma esperanza no solamente es para Israel en su momento, pero también es para nosotros el día de hoy. Porque noten ustedes, hermanos, que la verdad es que nuestras realidades evidencian distintos tipos de sufrimiento. Sufrimiento causado por muchas razones, pero en particular podemos notar un tipo de sufrimiento que se da entre nosotros, en la sociedad, en el mundo, a causa de personas que se levantan con cierto poder para maltratar y para dañar a otros. Basta ver las noticias, ¿verdad?, para darnos cuenta de eso. Ocurre a menudo, constantemente en nuestra cotidianidad, en medio de nosotros. Autoridades como, digamos, desde las esferas más altas, pero aún descendiendo hasta esferas más bajas, como un jefe, o aún como el esposo o la esposa, o como un padre. Es muy probable que muchos aquí hayan vivido cierto tipo de violencia, que hayan experimentado cierto tipo de abuso en sus vidas. Maneras crueles seguramente y severas que otros infligieron hacia ti en el pasado, quizás esté ocurriendo en el presente. Y uno tiene que preguntarse un poco cómo es el sentimiento, la sensación, cómo es que vive aquel que experimenta ese tipo de maltrato, de rechazo, de dolor, de aflicción. ¿Cómo es que la vive? Y quienes de ustedes que hemos vivido eso seguramente podemos tratar de traer a nuestra mente ese tipo de sentimientos, y quienes no pudiésemos hacer el ejercicio de tratar de imaginar lo que viven aquellos que han soportado, tenido que enfrentar situaciones así. Yo pienso en situaciones o sentimientos de dolor, por ejemplo, profundo dolor, de indignación, porque seguramente quien te maltrató, lo más seguro y lo que más ocurre es que es siempre alguien de más autoridad a quien queda muy difícil aplicar justicia o que no se le ha aplicado justicia. Y eso genera indignación. Pero también puede generar en nuestras vidas un sentimiento de impotencia, de esa impotencia que genera malestar en nosotros, en nuestro ser, y que aumenta en nuestro corazón el deseo de justicia o el deseo de la venganza, por querer ver retribución en aquellos que nos han hecho daño, que nos han herido, que nos han maltratado, que usaron su autoridad, su lugar para despreciar o para hacer cosas contra nosotros. Es muy interesante que el nombre de Nahum signifique consuelo. Significa Dios es consuelo. Y yo creo que a través del libro de Nahum y de este texto, Dios quiere que tú y yo podamos ser consolados y que tú y yo podamos ser afirmados en la esperanza de este carácter de Dios, descrito por el profeta, que asegura varias cosas, pero asegura, por ejemplo, que el mal no triunfará y que Dios, como juez justo, dará retribución a todo aquel que se ha levantado para hacer daño y para hacer maldad en este mundo, pero especialmente para dañar y destruir a los hijos de Dios. Así que queremos ver cómo es que este libro nos consuela en ese sentido y en ese carácter de Dios. Así que veremos hoy tres aspectos del carácter de Dios en lo que algunos han llamado como el canto de la majestad de Dios, que está aquí en el verso 1 al verso 8. Entonces, tres maneras en las que aquí Nahum nos deja ver el carácter de Dios. Dios es, noten ustedes que él usa regularmente esta idea en este cántico, Dios es. Y lo primero que se nos dice aquí en este texto es que Dios es
vengador. Dios es vengador. Así es como inicia el discurso de Nahum. Dios es el Señor vengador. Dios no dejará sin castigo al culpable. Nos quiere mostrar que Dios es un Dios que está airado, que se ha encendido el furor del Señor al punto que Él va a hacer algo, Él va a impartir justicia, Él va a traer retribución. Lo cual es una señal, ya nos va a decir Nahum, de la verdad de Dios, su justicia y su amor por los suyos. Pero tú y yo necesitamos entender bien este atributo de Dios de la venganza, el Dios vengador. Porque cuando hablamos de venganza, nosotros tenemos, y hablamos de ira y todo este tipo de cosas, tenemos más, es una imagen negativa. ¿Les parece? Cuando hablamos de venganza, cuando hablamos de ira, es algo que como en un sentido repele nuestra mente y nuestro corazón. Es como lo que no es tan bueno. Y la razón para eso es porque la forma en la que tú y yo experimentamos eso humanamente, en razón a la caída, sí genera esa sensación negativa, ¿cierto? Es decir, fíjate por ejemplo cuando tú y yo estamos airados. Tú puedes recordar un día que has estado con mucha rabia y tú puedes recordar lo que has hecho con mucha rabia. ¿Y no les parece que la mayoría de veces después de eso estamos arrepentidos? Es decir, estamos diciendo, ¿yo por qué dije eso? ¿Yo por qué me comporté de esa manera? El arrepentimiento, el malestar muestra un aspecto negativo de ese sentimiento de ira que nosotros por causa del pecado no administramos bien y acudimos más a dañar y a destruir. Muchas veces, por ejemplo, nuestra ira y nuestro deseo de venganza no proviene de un sentido de justicia, sino proviene muchas veces de un sentido de interés personal, ¿sí? Es decir, estamos malhumorados y entonces arremetemos contra todo el mundo. No es un sentido de justicia, es más bien algo en nosotros pecaminoso que nos conduce a esa ira. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos descargado nuestra ira contra hijos, por ejemplo? Un día muy mal en el trabajo, las cosas no salieron como queríamos que salieran y llegamos a casa cargados y con rabia en el corazón. Y entonces llegamos y ahí está la esposa y los hijos. ¿Y qué es lo que muchas veces sucede? Descargamos nuestra ira injustamente hacia inocentes, ¿verdad? O el esposo contra la esposa, en fin. Así que tú y yo tenemos que apreciar este atributo de Dios de otra manera, no en los lentes de lo que tú y yo vivimos como seres humanos, sino que tú y yo necesitamos conocer y comprender ese atributo de la ira de Dios y su venganza a través de los lentes de quien Él mismo, que es Dios, se nos revela en la Escritura. Y cuando vemos eso, por ejemplo, en un libro como Nahum, nos damos cuenta rápidamente que la ira de Dios está provocada por la verdad y por la justicia. Noten ustedes eso en ese texto que acabamos de leer. Vengador es el Señor e irascible, el Señor se venga de sus adversarios. Y luego dice acá, el Señor no dejará, verso 3, sin castigo, ¿a quién? El culpable. Él se aira a causa del pecado y de la maldad. Dios, que es santo, se enoja contra el pecado y contra el pecador. Hermanos, a propósito, esa idea de que Dios está airado contra el pecado, pero ama al pecador, hermanos, eso no es bíblico. ¿Han escuchado esa frase por ahí? Eso no es correcto. Dios no envía al infierno solamente el pecado y salva al pecador. No, Dios envía al infierno a pecadores. Así que Dios sí está airado con el pecador que comete pecado, por supuesto. Y miren,
Quizás nos cuesta comprender que la ira de Dios y la venganza de Dios en un texto como este sea en realidad la esperanza del universo. Y ya les voy a mostrar por qué. Pero siendo sinceros, queridos, siendo sinceros, nadie quisiera vivir en un mundo donde quien gobierna no le importa el mal. ¿Tú estarías satisfecho con eso? La verdad, no. Ahora sí, quizás nos suena un poco duro hablar de la venganza del Señor, el Dios vengador, el Dios que guarda rencor contra sus adversarios, el Dios que se enciende en ira. Quizás eso nos suene duro, pero sería mucho más lamentable y más aterrador pensar en un Dios que pasa por alto la maldad y el pecado y que no hace justicia. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando vemos esos casos en televisión, en noticias trágicos de hombres y mujeres, personas que hacen mucho daño y entonces los toman presos y salen rápido de la cárcel. ¿Qué sientes tú? Y el juez dice, no, pues no hay mucho que hacer o tal cosa, o se vencieron los términos. ¿Qué es el sentimiento que hay en nosotros viendo eso ahí? ¿No hay cierta sensación de indignación, como de injusticia? Y la razón de eso es porque nuestro Dios es un juez justo. Él es el Dios de justicia. Así que tú y yo no adulamos a un juez que es injusto. Más bien lo resistimos. Lo resistimos. Y lo que estamos viendo en Nahum es justamente la acción del Dios que es justo. Y que como es justo, imparte justicia en este mundo. Así que Dios lo que está haciendo a través del profeta Nahum es hablándole a esta ciudad acerca de lo que Él va a hacer con ellos y de que su ira se ha encendido, pero no como nosotros, sino que se ha encendido a causa de la maldad y de la corrupción. Miren por favor conmigo ahí en Nahum capítulo 3 los primeros versos y noten la descripción que Dios está haciendo de esta ciudad o de este imperio. 3:1 dice, ay de la ciudad. ¿Qué tipo de ciudad era? Miren por favor, sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña, chasquido de látigos, ruido del crujir de ruedas, galopear de caballos y saltar de carros, carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres tropiezan en los cadáveres. Todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Noten ustedes la descripción que Dios está haciendo de esta ciudad. Una ciudad que se arrepintió 100 años antes, pero que su arrepentimiento duró poco. Y que rápidamente recuperaron nuevamente el salvajismo, la crueldad de esta nación, una nación violenta, especialmente con el pueblo de Israel. Por eso es que el salmista en el Salmo 94 apela a la venganza del Señor. Por eso en el Salmo 94, los primeros versos dice, ¿hasta cuándo, Señor? El Salmo 94 es la súplica de uno que ha sido violentado, maltratado y está rogando al Señor que haga justicia. Y es interesante que en el Salmo 94 el salmista apela a la venganza del Señor. Señor, haz venganza, haz venganza. Y saben una cosa, hermanos, ahí en este atributo de Dios es donde comenzamos a ver el consuelo para su pueblo. El consuelo del Señor, porque esa misma justicia de Dios y esa ira que se enciende en el Señor es lo que nos permite a ti y a mí descansar en esta certeza: el mal no triunfará al final del día. Tener la certeza de que toda obra de impiedad y perversidad que ha dañado la vida tuya o lo que vemos en este mundo, será cobrada por nuestro Dios. Nahum nos muestra, queridos, que a Dios sí
le importa la muerte del inocente. Y que su bondad y justicia lo llevan a orquestar la caída de las naciones opresoras y de los personajes opresores. Ese es nuestro Dios. Y esa, aunque es en un sentido como aterradora, es el consuelo para su pueblo. Y ya veremos por qué. Pero es aterrador para el pecador. Hermanos, Nahum nos comunica algo. La paciencia de Dios tiene límites. El texto dice, verso 3, el Señor es lento para la ira. Pero miren, este texto lo tenemos en otros lados, ¿cierto? Lo hemos leído en otros lugares. El Señor es lento para la ira y grande en... Noten ustedes que aquí no pone la segunda parte, grande misericordia. ¿Qué pone? Grande en poder. Miren, esto es muy interesante. Me pareció muy revelador en el estudio de la palabra acerca de ese texto. Pero miren esto, hermanos. Aquí la intención de Nahum no es darle tranquilidad a esta gente. No es decirle, mira, tranquilos, el Señor es lento para la ira. Entonces, tranquilos. No. El mensaje que está diciendo Nahum es, este Dios que es lento para la ira es grande en poder, y lo que está queriendo decirles es, se avecina el desbordamiento de toda la ira de Dios, que sí, se ha contenido. Dios la ha contenido en sus propósitos. Él ha frenado su ira, pero algunos dicen que es como si Dios retuviera un estanque en el cual cada día se va llenando más de agua y más de agua y más de agua y más de agua y más de agua. Y el día que Dios dice hasta aquí, Él abre las compuertas y entonces desborda todo el impulso, la fuerza y el poder de su ira sobre aquellos que la merecen. Así que eso es lo que Dios está comunicando a Nahum. Lento para la ira, pero cuidado, no es que no se aire. Nuestro Dios se aira. El hecho de que el Señor tarde en airarse no es una señal de debilidad para nuestro Dios. Es más bien que Dios está guardando con paciencia. Él la guarda con paciencia, Él contiene su ira día tras día, situación tras situación. Pero un día, así como para Nínive, Dios impartirá con mano fuerte juicio santo. Él retiene su ira por sus propósitos y por su libre voluntad. Así que eso comienza a ser para nosotros, queridos, hijos de Dios, una esperanza y un consuelo. Porque si hay uno que ve todo, si hay uno al que no se le escapa nada, si hay uno que está diciendo, aguarda, si hay uno que dice, yo voy a vengar, yo voy a dar retribución a todos. Y eso debe traer consuelo a nuestros corazones. Ahora, el segundo atributo que tenemos aquí en este texto es del verso 3, la segunda parte del verso 3b hasta el verso 6. Y es el atributo del poderío de Dios, es decir, decimos que Dios es vengador, pero decimos que Dios es poderoso. Noten ustedes que el texto continúa anunciando este carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y cómo es que este atributo trae esperanza para nosotros? Lo que seguidamente se nos describe en estos versos alude al poder indescriptible del Señor. Y miren, esto es muy importante por una razón. Porque si Dios hablara de juicio y de venganza, pero Dios no fuera poderoso, ¿habría esperanza para nosotros? No habría esperanza. Es como que apenas sería una buena intención, ¿verdad? Es como el que quiere proteger a otro, pero no es capaz de protegerlo. Es como el que quiere dar a otro, pero no tiene lo que el otro necesita. Es la impotencia. Es una buena intención, pero si no puedo hacerlo, se cae de su peso. Bueno, lo que el Señor está haciendo aquí, colocando la base en la
palabra que está dándole a Nahum es afirmando la razón de su carácter para lo que él va a hacer. Así que Dios quiere afirmar su poder y lo ilustra de esta forma en la que Dios es tan grande que controla o se muestra como el Dios que controla todas las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué más grande es para nosotros que eso, verdad? ¿Qué más grande es a nuestra percepción humana, por ejemplo, fenómenos, verdad? Como no sé, una tormenta o como cuando uno está frente al mar, ¿cierto? Esta semana hablábamos un poco sobre este libro y algún hermano decía como esta idea, ¿no? De que uno está frente al mar y lo mismo que genera ese impacto de belleza es a la misma vez que genera un impacto como de temor, ¿no? Algo tan grande. Y ustedes ven, por ejemplo, que el hombre construye naves, ¿cierto? Grandísimas, gigantescas. Ahora que hemos estado en todo este tema de guerras y demás y que estamos más cerca, digamos, a todo este tipo de infraestructura militar y uno ve esos barcos tan inmensos y que los despliegan lo describen, las capacidades, lo grande que son, pero luego lo muestran ahí puesto en el mar. ¿Y qué es eso? Eso es como nada, eso es como un juguetico ahí puesto en el mar, ¿cierto? Eso carece, digamos, de poder frente a eso. Y Nahum dice que Dios seca el mar cuando Él quiere. Que el Señor hace eso con los ríos. Languidecen Basán y Carmelo delante de Él. Él los agota. La belleza del mundo se marchita delante de Él si Él quiere. Aún los montes más grandes tiemblan ante Él. Ustedes se han parado al lado de la piedra del Peñol, ¿cierto? De la piedra del Guatapé, ¿cierto? Y no les da la sensación como de que uno es tan pequeño, ¿no? Y Dios dice que eso es nada delante de Él. Que eso tiembla ante su presencia. Por eso la pregunta que se nos hace aquí, en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién resistirá? ¿Quién se para delante del Señor ante el ardor de su ira? Si este es el Dios que controla el universo y que hace que el mundo, que para nosotros es tan sublime, tan grande, sea para Él tan pequeño y tan minúsculo, ¿cómo es que podemos tú y yo pararnos delante de Él el día que Él se levanta en su ira? Así que, hermanos, la idea que está dándonos aquí el profeta Nahum es que nadie puede resistir a Dios. Ahora, eso es más interesante en el contexto de Nahum y nos ayuda a entender mejor el contexto de Nahum para, digamos, recibir mejor lo que él quiere decirle. ¿Saben por qué? Porque Asiria y Nínive era una ciudad poderosa. La historia dice que hasta ese momento el mundo entero no había visto jamás una potencia como Asiria. Hasta ese momento Asiria había llegado a ser lo que nadie había visto. Un imperio poderoso, inmenso militarmente, con la capacidad de destruir y de dañar todo a su paso, todo lo que se propusiera. De hecho, dicen los estudiosos que, por ejemplo, las murallas de Nínive se estima que aproximadamente era de 20 metros de alto y 20 metros de ancho. Eso es como un edificio, no sé, como de 10 pisos por ahí, no sé, más o menos. Y que el ejército de Nínive caminaba sobre las murallas y que tenían innumerables torres de vigilancia y militares ahí puestos ahí. El pensamiento de cualquier persona en ese momento es imposible que Nínive sea derrotado. Eso no cabe en la mente de nadie, de nadie. Y lo que Dios está haciendo a través del profeta Nahum es decirle, sí hay uno, y ese soy yo. Eso es lo que Él está diciendo a ellos. Así que en un sentido el mensaje sí es implícito para Israel, porque Israel ha vivido constantemente los maltratos y los abusos de Asiria. Israel piensa, no hay nada que hacer frente a este enemigo. Dios le dice, pues espera un momento, porque aquí estoy yo y yo soy tu defensor.
Por eso en el verso capítulo 1, en el verso 12, dice el Señor, así dice el Señor, aunque estén con todo su vigor, y por más que sean muchos, aún así, dice el Señor, serán cortados y desaparecerán. Tremendo, ¿no? Era la superpotencia. Pero ahí está el Señor. Y el capítulo 3, hermanos, es justamente la muestra de cómo Dios derrotó a Nínive. Miren por favor conmigo, capítulo 3, algunos versos de ahí rápidamente. Verso 5. Aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Levantaré tus faldas sobre tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Verso 6, echaré sobre ti inmundicias, te haré despreciable y haré de ti un espectáculo. Y sucederá que todo el que te vea huirá de ti y dirá, asolada está Nínive. ¿Quién llorará por ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Miren el verso 11. Tú también quedarás embriagada, estarás escondida. Tú también buscarás refugio del enemigo. Y miren el verso 19, por favor. No hay remedio para tu quebranto, tu herida es incurable. Todos los que oigan noticias de ti batirán palmas sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó constantemente tu maldad? Ahí está Siria y están estos reinos poderosos creyendo que son lo último. Entonces aparece Dios en escena. En el Salmo 2, en el Salmo 2, versículo 2 dice así: se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Y luego el verso 4 dice, el que se sienta como rey en los cielos, ¿quién es? El Señor. Se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Este es, queridos, nuestro Señor. Este es nuestro Señor. La caída de Nínive se registró 30 años después del anuncio de Nahum. Y en un levantamiento de algunos poderes, en una alianza entre los medos y los babilonios, se levantaron para finalmente destruir a Nínive. Y se dice que, dicen las historias, pues estuve leyendo sobre eso, que las murallas tan grandes fueron derrotadas por una inundación que hubo de varios ríos y hicieron que socavara las murallas y finalmente cayeran. Así que ese verso que dice que la inundación desbordante pondrá fin a su lugar se cumplió literalmente. Y fue destruido Nínive. Hermanos, Dios es fiel a su palabra. Él tiene el control de todas las cosas. Y yo no puedo dejar de hacer un comentario al respecto sobre nuestra realidad a la luz de lo que estamos viviendo en este tiempo, hermanos. Y es esto. Ante esta imagen de nuestro Dios, queridos, que es el Dios en el que tú y yo creemos, confiamos, el texto nos hace la invitación a confiar en el Señor en tiempos decisivos de nuestro país. Ten por certeza lo siguiente: sea el que sea el gobernante que Dios tenga para nosotros, Dios no permitirá que vaya más allá de sus propósitos. Ningún imperio en la historia de la humanidad, ningún rey en la historia de la humanidad, por más que haya tenido más poder y más autoridad, jamás se ha salido de los propósitos de Dios para el universo, para el mundo, para su pueblo. Así que tú y yo no solamente debemos ver esta imagen de Dios para decir, wow, pero es que esto debería llevarnos a ti y a mí a descansar plenamente y confiadamente quién es nuestro Dios, el presente y el futuro. Este es nuestro Señor. Nada iba a impedir que sus planes siguieran adelante. Así que los planes del Señor prevalecen sobre cualquier imperio, por más poderoso que sea. Por último, hay un atributo que trae aún más consuelo para nosotros. Y está en el verso 7 y el verso 8.
Y el atributo es Dios es bueno. Dios es bueno. ¿No les parece que ese verso y esas palabras están como atravesadas ahí? ¿No les parece? Es como que está hablando de la venganza, de la ira, de la justicia de Dios, su poder, lo que va a hacer. Y de pronto aparece una frase que dice, bueno es el Señor. Bueno es el Señor. Esos versos finales de este cántico a la majestad de Dios hacen un equilibrio al carácter de nuestro Señor. Porque así como su ira pone equilibrio a su misericordia, también su bondad trae equilibrio a su ira. Imagínate lo siguiente, hermanos. Imagínate un gobernante que por más que procura la paz y enjuiciar a los malos, esa acción también le conlleva arremeter contra los inocentes, aun cuando no fuera ni siquiera su intención, ¿verdad? Pero pensemos, por ejemplo, en las guerras actuales que tenemos. Hay objetivos específicos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en la búsqueda de esos objetivos? Mueren muchos inocentes, aun cuando no sea la intención del que los ejecuta. Pero la incapacidad del ser humano, por más poderoso que sea, de hacer distinción, refleja su fragilidad y su vulnerabilidad. Imagínate a ti un Dios que es vengativo, que es poderoso y que no sea bueno. Terrible, ¿no? Terrible. Imagínate el poder en manos de alguien que no sea bueno, como lo hemos tenido también en la historia de la humanidad. Personajes como Hitler, por ejemplo, que tenían poderío y lo usaron perversamente para hacer el mal. Así que alguien con poder y con deseo de venganza, siendo malo, es aterrador, aterrador. Así que la profecía de Nahum lo que hace es equilibrar para el pueblo de Israel esta idea: el Señor es bueno. Quizá implícitamente, mientras Israel escuchaba este mensaje, pensaría, seguramente vamos a caer en lo mismo. Seguramente mientras Dios elimina todo esto, barrerá también con nosotros. Y Nahum le dice, Dios es bueno, es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Este atributo del Señor implica, por un lado, que Dios ofrece refugio. Él es el refugio. Mientras Dios derrama su ira para aquellos que son sus adversarios y sus enemigos, a la vez ese mismo atributo refleja que Dios es consuelo y refugio para aquellos que confían en Él. Es decir, que Dios sí conoce a los suyos. Pero no solamente los conoce en el sentido de que Él los distingue, sino que aquí la idea es que Dios tiene relación con ellos. Esta palabra conocer significa tener comunión amorosa. Es la confianza que trae relación. Y Dios conoce a su pueblo. Dios conoce a los suyos. Dios es refugio para ti y para mí, que somos sus hijos. Así que esto es aterrador para unos, pero es de consuelo y de esperanza para otros. Hermanos, esta idea del Señor conoce hace referencia a que el Señor conoce todo de nosotros. Nosotros no somos un número para Dios, no somos ahí un numerito más en la lista del pueblo de Dios, no. Dios es el Dios que te conoce a ti y a mí personalmente. Es el Dios que conoce tus oraciones. Es el Dios que conoce tus ruegos y tus lágrimas. Él conoce los tiempos más difíciles para ti. Dios conoce tus anhelos secretos. Él sabe lo que hay en tu corazón, lo que pasa por tu mente, aún lo más pequeño. Y la razón para eso es que tú y yo somos pueblo de Dios. Si tú y yo estamos, por supuesto, o hemos confiado en Él a través de Cristo Jesús.
esta condición que se nos ha dado en Él por su obra de salvación. Aquellos que hemos sido atraídos por la gracia del Señor para acercarnos a nuestro Dios y verlo a Él como nuestro refugio, entonces tú y yo gozamos de este atributo del Señor. Él es bueno para nosotros. Él es bueno para ti, Él es bueno para mí. Él es el Dios que nos conoce. Él es el Dios que hace distinción. Estos no son y estos sí son. Es el Dios que imparte venganza para sus adversarios, pero ama, cuida y protege a los que han sido rescatados por la obra y la sangre de su Hijo. Ese es el Dios que sí puede hacer lo que muchos quisieran hacer, impartir justicia justamente. Cuando leemos Nahum, hermanos, podemos ver que Dios llama cuentas a todos, especialmente a aquellos que han hecho violencia y maldad. Pero la aplicación de Nahum debe mirarse más allá del horizonte en el que se vio en el contexto de Nínive y de Israel. Vayan conmigo por favor rápidamente a Apocalipsis capítulo 6. Quiero mostrarles lo siguiente. Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11. Mira lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo? ¿Recuerdas Salmo 94? ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. El cuadro de Apocalipsis está mirando otro futuro. Y otra vez tenemos aquí la misma idea. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Es el ruego de estos personajes que se escriben ahí en Apocalipsis. Y la idea es esta: va a llegar el día, va a llegar el día, va a llegar el día. Y notaron ustedes ahí, descansen. Me pareció tan interesante esa palabra, descansen, descansen, porque va a llegar el día temible del Señor. Así que sí, nuestro Señor va a derrocar con toda figura orgullosa, con todo poderío de esta tierra. Y como también dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, un día entonces toda rodilla se tendrá que doblar y reconocer que Jesús es el Señor. No hay escapatoria para ninguno. No hay escapatoria para ninguno. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Señor. Y lo que Nahum quiere mostrarnos así es esos atributos del Señor que traen consuelo y traen esperanza para nuestra vida. Déjame pensar en las aplicaciones finales. El día de hoy vamos a tener y administrar la Santa Cena, así que vamos también preparándonos para eso. Pero yo quisiera decir lo siguiente: aquellos de ustedes que están aquí y que de pronto o están escuchando este mensaje y tú no has venido a Cristo todavía y estás pensando, ay, ¿qué significa todo esto? Y estás tratando de sacar conclusiones sobre esto. Pero yo quiero decirte esto, que no son palabras mías, son palabras de un predicador se llama Spurgeon. Y él dijo lo siguiente: el pecador debe rendir cuentas porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Todos los pecados serán pagados, ya sean en el infierno o en la cruz. Pero Dios no tendrá
por inocente al culpable. Así que si tú no has venido a Cristo para entregar tu vida, para confesarlo a Él como Señor verdadero, lo que nos queda a todos que estamos viviendo en pecado al estar alejados de Dios es la ira de Dios, es el juicio de Dios. Y creamos o no creamos en eso, hay una verdad que es objetiva y que se traza en las Escrituras, la palabra de Dios. Así que el llamado que Nahum hace es, una vez más, a venir a Dios en arrepentimiento y encontrar en Él verdaderamente refugio, porque sólo así serás librado del juicio final, de la ira final de Dios. Pero también yo quisiera decir que tú y yo podemos descansar, hermanos, en que el Señor juzgará todo acto de injusticia y de violencia. Si tú has sido víctima de abuso, de algún tipo de abuso, de algún maltrato, de violencia, de desplazamiento por otras autoridades o por grupos al margen de la ley, por injusticia de un jefe, de un esposo, lo que sea, tú puedes descansar y pensar en la justicia de Dios. Y que Dios hoy quiere darte consuelo a ti. Quizá tú has luchado y batallado con esa idea de ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo habrá justicia? Y hay uno que te dice, habrá justicia. Aguarda, habrá justicia. Descansa un poco más. Descansa un poco más. Pero saben también que esta palabra de Nahum nos debe conducir a la no violencia. Es decir, noten ustedes que Nahum, ¿quién es el que toma venganza? Es el Señor. Noten ustedes que Nahum no es la inspiración para que tú y yo nos encendamos ahora en venganza contra otros, no. O en ira, no. Más bien lo que Nahum está haciendo es mostrándonos que hay uno que hace venganza y justicia rectamente y justamente. En Romanos capítulo 12, verso 19, mira lo que dice Pablo. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tú has tenido esos sentimientos de impotencia, de dolor, de injusticia en tu vida o en seres queridos, o te indigna lo que tú ves en este mundo, descansa, descansa, porque hay uno que sí hará justicia y hay uno que tomará la venganza en sus manos. Hay uno que sí tiene el derecho, hay uno que puede hacerlo y hay uno que lo hará rectamente, justamente. Así que tú y yo podemos descansar y frenar todo intento de dolor, de venganza, de tomarla por nuestras propias manos. Examinemos también, queridos, que tú y yo no seamos agentes de opresión o injusticia. ¿Saben que a veces nosotros pensamos que la injusticia la realizan los poderosos? Pero también tú y yo podemos llegar a ser agentes de opresión. Y debemos preguntarnos y evaluarnos si quizá lo estamos siendo. Porque todos de alguna manera tenemos algún tipo de autoridad. Pregúntate también ¿tú estás siendo un agente de injusticia? Porque este Dios aborrece la injusticia. Y quizá tú y yo necesitemos arrepentirnos. Quizá tú como esposo que me escuchas aquí y tú reconoces que has maltratado y dañado, herido a tu esposa, tú necesitas arrepentirte. O padres que han maltratado y dañado a sus hijos, o a un hermano, o a un ser querido, a un familiar, o a un amigo. Y Dios nos llama a eso. Quizá nosotros a veces no somos víctimas, a veces somos victimarios. Hermanos, y por último, quiero decir esto, tú y yo necesitamos expresar en nuestro corazón la justicia de Dios. Y lo quiero decir de esta forma. Si a Dios lo aira el pecado y le ofende la maldad de los hombres, en un sentido también a ti y a mí nos debería indignar la maldad. Lo que sucede a veces
en nosotros es que terminamos congraciándonos con el pecado, ¿no les parece? A veces tú y yo, permeados por esta sociedad, nos reímos de cosas que los no creyentes dicen y hacen, vulnerando, dañando lo que Dios ha creado. Piensa en eso. Piensa de qué manera tú y yo a veces no expresamos ese carácter de justicia de Dios, sino que terminamos confabulados con otros y en un sentido disfrutando o deleitándonos del mal y del pecado. Porque si nuestro Dios es justo, entonces Él quiere que tú y yo también seamos justos y experimentemos esa justicia. Bien, con eso, hermanos, vamos a ministrar la cena del Señor esta mañana. Saben que mientras yo estudiaba este texto, yo podía notar un poco dónde lucía también bellamente el Evangelio, dónde lucía bellamente la obra del Señor. Y yo quisiera hacerte pensar en lo siguiente. Nota esto. Fue la ira de Dios contra el mal lo que llevó a Jesús a la cruz. Porque Dios no permitiría que el mal triunfara. Así que la venida de Jesús y la muerte de Jesús es justamente esa expresión del carácter justo del Señor. Porque los enemigos del Señor no son apenas hombres terrenales. Los enemigos como Satanás y los poderes malignos que se levantan en oposición, allí en la cruz del Calvario fueron derrotados. Y nuestro Señor triunfó sobre todo eso y mostró su gloria, su poder y su majestad. El celo de Dios y la ira de Dios ejecutada en su Hijo nos ha traído a ti y a mí la misericordia del Salvador. Así que ahí en la cruz convergen muchas cosas: la ira de Dios, la justicia de Dios, pero también la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, todo confluyendo en un mismo momento, ahí en la cruz. Y piensa en esto, queridos, es por la obra de Cristo en la cruz. Piensa en esto, que tú y yo hoy no somos enemigos de Él. Que si tú y yo hemos venido en confianza para que Él sea nuestro refugio, atraídos por este Cristo resucitado, entonces ya no somos enemigos de Él. Por tanto, tú y yo no debemos temer a la ira de Dios, porque ya hubo uno que recibió la ira de Dios por ti y por mí. Lo que tú y yo aguardamos son las promesas de salvación final, de redención final, de gracia final para ti, para este pueblo que por la gracia del Señor es llamado para Él. Así que mientras tú y yo podemos dimensionar cuán grande es la ira de Dios, cuán temible es este Dios, entre más tú puedas ver eso, apreciar eso en tu corazón, tú más vas a estar agradecido porque ya no eres hijo de ira. Vas a estar más agradecido y vas a adorar más a tu Señor porque ya no esperas ese juicio de ira sobre ti. Esa es la gracia maravillosa del Señor. Tú has venido hoy a una celebración dominical más. Yo quiero decirte, hoy hemos venido para celebrar que tú y yo ahora somos hijos de Él. Y eso se dio por esta obra de Jesús. Así que cuando la Escritura nos anima a tomar del pan y beber de la copa, tú y yo estamos recordando, conmemorando esta obra de salvación. Y yo quisiera animarles que hoy, mientras lo hacemos